En el Salmo número 121, abra sus Biblias por favor allí, encontramos uno de los cantos más significativos, hermanos, para el pueblo de Israel. Hay varios cantos que a mí me encanta entonarlos, hermanos, aquí en la iglesia, son mis favoritos. Y yo creo que para el pueblo de Israel, hermanos, este salmo, que es un canto en sí, es un canto gradual, como dice allí, o sea, se cantaba despacio, se cantaba con una reflexión intensa. En el Salmo número 121, el salmista que escribió este salmo canta de esta manera: alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. No dará tu pie al resbaladero, ni se dormirá el que te guarda. He aquí, no se adormecerá, ni dormirá el que guarda a Israel. Jehová es tu guardador, Jehová es tu sombra a tu mano derecha. El sol no te fatigará de día, ni la luna de noche. Jehová te guardará de todo mal, Él guardará tu alma. Jehová guardará tu salida y tu entrada desde ahora y para siempre. Amén. Alguien dijo esto en una ocasión. Se abrió el mensaje equivocado. En un segundo lo corrijo, hermanos. Alguien movió este mensaje. Perdón, hermanos. Este no era el mensaje. Bueno, a ver si logran algo sucedió, hermanos, que las diapositivas no están ahí. Pero bueno, sígame con su bosquejo, a lo mejor logra captar todos los puntos, no son muchos puntos ahí que vamos a tratar. Como le decía, alguien dijo esto en una ocasión, eso creo que sí lo tienen en su bosquejo. La vida es un viaje. Lo importante no es lo que encuentras en el camino, sino cómo llegas a tu destino. La vida es un viaje. Lo importante no es lo que encuentras en el camino, sino cómo llegas a tu destino. El salmo que acabamos de leer, como le dije, hermanos, es muy significativo, o era muy significativo para el pueblo de Israel. Este salmo se dice, hermanos, que se cantaba cuando los israelitas salían en el peregrinaje por lo menos 3 veces al año hacia Jerusalén. Un recorrido de varios días, varias semanas, hermanos, pasando por desiertos, por valles, por ríos. En la noche el frío intenso, y hermanos, y en el día el calor intenso también. Y todo judío, hermanos, al menos
3 veces al año tenía que hacer un largo viaje, hermanos, desde su lugar de origen. Muchos de ellos venían de lejanas tierras, hermanos, para llegar a Jerusalén, para llegar al templo y adorar a Dios. Era un viaje, hermanos, cansado. Era un viaje con muchas dificultades, con muchas incomodidades, pero sobre todo con muchos peligros. Y al comienzo de este salmo, hermanos, no nos sorprende que el salmista que haya escrito este salmo haya pasado por la experiencia de ir en esa travesía, de ir en ese viaje, hermanos, desde donde él estaba hasta Jerusalén, hermanos, y de una manera angustiosa, hermanos, lanzar una pregunta en el versículo 1. ¿De dónde vendrá mi socorro? ¿De dónde vendrá mi ayuda? ¿De dónde vendrá mi salvación? El salmista tenía en mente, hermanos, que el viaje que iba a hacer o que hacían los israelitas, hermanos, era un viaje peligroso. Era un viaje que tal vez algunos de ellos nunca regresaban a su tierra. Nunca regresaban del lugar donde ellos venían. Y eso es lo que el salmista le angustiaba. Hacer el viaje y enfrentar las dificultades y los peligros que eso representaba. No era un viaje fácil, hermanos. Como dije, era un viaje de semanas, donde había muchísimo frío por las noches, muchísimo calor por el día, peligros, hermanos, en los cuales podían ser mordidos por alguna serpiente, mordidos por algún escorpión, atacados por alguna bestia salvaje. Y si usted llevaba, hermanos, niños, si usted llevaba ancianos, si usted llevaba mujeres, hermanas, embarazadas o personas con discapacidad, usted se ha de imaginar que el viaje, hermanos, era muy peligroso. Significaba mucho riesgo, hermanos. Y es en ese sentido, es pensando en eso que el salmista escribe este canto, hermanos, que refleja la angustia que posiblemente tenía cualquier israelita cuando iba a comenzar ese viaje. No sé si a usted le pasa, pero en los pueblos muchas veces la gente decía que cada que se levantaba se tenían que encomendar a Dios. Dice, me encomiendo a Dios, porque sabían que lo que iban a hacer, el lugar donde iban a ir, posiblemente iba a traer una serie de dificultades y peligros que incluso tal vez no regresarían. Y por eso, preocupados y de alguna manera hasta angustiados, decían que el Señor me cuide, que el Señor me proteja. Ese es el sentimiento que encontramos, hermanos, plasmado en las palabras del salmista cuando dice, ¿de dónde vendrá mi socorro? Voy a hacer este viaje tan peligroso, voy a hacer este viaje tan difícil, voy a hacer este viaje que me va a requerir poner en riesgo a mis niños, poner en riesgo a mi esposa, poner en riesgo a mis padres, a mis abuelos. Y entonces, ¿quién podrá ayudarme? Como dice el Chapulín, ¿verdad? ¿Quién podrá defenderme? ¿Quién va a estar para socorrerme? Recordemos una cosa, hermanos, también los creyentes estamos en un viaje. Nosotros, hermanos, estamos en una travesía por este mundo, al igual que los israelitas. Y hay muchos peligros similares, hermanos, que nosotros tenemos que enfrentar mientras peregrinamos por este mundo hacia nuestro destino eterno. Y es un viaje, hermanos, que de igual manera puede traerle muchos problemas, muchas dificultades, obstáculos, sufrimientos, y hoy en esta época hasta el peligro de contagiarse y ¿qué? Enfermarse y sufrir y posiblemente hasta morir. Yo he estado en esa situación, hermano. Los autores del Nuevo y del Antiguo Testamento, hermanos, veían nuestra travesía en esta tierra, nuestra estancia en esta tierra, hermanos, como un viaje, como una travesía, donde al igual que los israelitas teníamos que muchas veces, o tenemos muchas veces, que encomendarnos a Dios, hermanos, y clamar al Señor para pedir de su ayuda, de su socorro. El rey David
en Primera de Crónicas 29:15 dijo esto, hablando, hermanos, de la idea que nuestra vida en esta tierra es como un viaje. En el versículo 15 David dice, porque nosotros extranjeros y advenedizos somos delante de ti, como todos nuestros padres, y nuestros días sobre la tierra cual sombra que no dura. Somos, dice, extranjeros y advenedizos. Estamos de viaje aquí, estamos de pasada. Los creyentes del Nuevo Testamento también veían nuestra travesía por este mundo, hermanos, como un viaje. El apóstol San Pedro en su primera carta, en el capítulo 2, versículo 11, Primera de Pedro 2:11, él dice esto: amados, yo ruego como extranjeros y peregrinos que os tengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. Como extranjeros y peregrinos, dice Pedro. El viaje, hermanos, en el que estamos puede estar lleno de incertidumbre, especialmente en esta época. Puede estar lleno de miedos, de dificultades, y en esta época incluso de muerte, hermanos, en peligro de muerte. Realmente usted, no solo por el virus, hermanos, por cualquier cosa, hermanos, usted puede estar en peligro de no regresar a su hogar, de salir de él, de viaje hacia su trabajo, hacia su país, hacia donde usted quiera, y estar en un tremendo peligro. Y entonces, hermanos, el salmista hace una reflexión de su experiencia personal de ese viaje. Hace, hermanos, lo que podríamos decir que es una pregunta angustiante, porque ese es el sentir que vemos en el salmista, hermanos. ¿De dónde vendrá mi socorro? Esta es una pregunta llena de angustia, llena de preocupación, llena de miedo, llena de incertidumbre. Dice, ¿de dónde vendrá mi socorro? Es una pregunta angustiante, pero que si usted observa todo el canto del Salmo, hermanos, tiene una respuesta tranquilizante. Una pregunta angustiante que tiene una respuesta tranquilizante. Notemos que este libro, hermanos, o este canto, comienza con una pregunta angustiante. Dice, alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi ayuda? ¿De dónde vendrá mi socorro? Es un clamor de desesperación, hermanos, de angustia, posiblemente hasta de miedo, de incertidumbre. Sabía que el viaje que iba a realizar no iba a ser fácil. Podía tener muchos peligros, incluso la muerte. Pero note cómo termina el salmista este canto. No termina en angustia, no termina en miedo, no termina en incertidumbre. ¿Cómo termina? Termina con una paz y una tranquilidad, hermanos. Note lo que dice el versículo 8. Note lo tranquilizante de su respuesta, hermanos. Jehová guardará tu salida y tu entrada desde ahora y para siempre. El salmista, hermanos, termina tranquilo su canto, sabiendo que el Señor, dice, te va a proteger, te va a cuidar tu entrada. O sea, cuando te dirijas a ese viaje y cuando regreses de ese viaje, no solamente durante el viaje, sino por siempre, el cuidado y la protección de Jehová, dice él, del Señor, irá contigo todo el tiempo, desde ahora y para siempre. Note la tranquilidad ahora con la que el salmista termina su canto. Comienza con una pregunta preocupante, angustiante, pero termina tranquilo, reconociendo, hermanos, sabiendo del cuidado, de la protección, de la seguridad que tiene, hermanos, cuando nosotros estamos en las manos del Señor. Dice, Él guardará tu entrada y tu salida. Tu entrada porque Él sabía que iba a salir y tal vez nunca iba a regresar. Y no solamente durante ese viaje, dice, desde ahora, o sea, ahora que inicias este viaje y siempre, el cuidado de Dios va a estar contigo siempre. Y si usted sale con esa confianza, hermanos, a cualquier viaje, a cualquier lugar, usted se va tranquilo, hermanos.
ya no se va preocupado. Imagino que cuando usted, por ejemplo, yo he hecho un viaje, especialmente cuando me subo al avión, ¿verdad? ¿Qué es lo primero que un cristiano debería de hacer? Orar. Y una vez que ha orado, es ilógico que usted se la pase intranquilo, con miedo que se caiga el avión. Debería de darle una sensación de tranquilidad y de paz el saber que usted se ha acomodado en las manos del Señor y que Él va a cuidar de usted. El camino para ese viaje era peligroso, hermanos. Se exponía a todo tipo de dificultades que muchas veces podían causar serias complicaciones para la vida, incluso la muerte. Si usted piensa que era muy fácil hacer un viaje, hermanos, de cualquier lugar hacia Jerusalén, especialmente las últimas quizá 80 o 90 o 130 millas para llegar a Jerusalén, hermanos, que era fácil, no, hermanos, usted se exponía hasta la muerte. ¿Qué tan peligroso era, hermanos, ir un viaje hacia Jerusalén? De cualquier lugar que usted viniera, pero especialmente del norte de Israel. ¿Qué tan peligroso era? Bueno, el Señor Jesucristo nos da una idea de qué tan peligroso era ir en un viaje a Jerusalén, hermanos, a pie, por varias semanas, por varios días, ante el intenso calor y el intenso frío, ante el peligro de serpientes, escorpiones y varias otras bestias, hermanos, que podían aparecérsele, pero sobre todo, hermanos, el peligro de gente, hermanos, que estaba escondida en las rocas, que estaba escondido en las cuevas, listos, hermanos, para robarle y quitarle todo lo que usted llevaba a Jerusalén para ofrecerle al Señor. Note, hermanos, qué clase de peligro había, hermanos, cuando el Señor Jesucristo menciona la parábola del buen samaritano. ¿Se recuerda? Vaya conmigo a Lucas capítulo 10. Miren lo que el Señor dice que representaba, hermanos, hacer un viaje a Jerusalén. Un viaje donde usted podía encontrar la muerte. Miren lo que dice. Lucas capítulo 10, versículo 30 especialmente. Cuando él comienza la parábola, dice: respondiendo Jesús dijo a este hombre que le preguntó quién era su prójimo, ¿verdad? Versículo 30 de Lucas 10. Lucas 10:30. Respondiendo Jesús dijo: un hombre descendía, dice, de Jerusalén a Jericó, que era parte del camino, hermanos, del recorrido que tenían que hacer en este viaje. ¿Y qué sucedió? Y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron, dejándolo medio muerto. Muchos judíos, hermanos, habían pasado por esa experiencia. Cientos de ellos tal vez, y tal vez hasta el propio salmista que está escribiendo este salmo pudo tal vez de él ser testigo de cómo había hombres malvados que atacaban a los israelitas que iban de viaje, mujeres indefensas tal vez, hombres con varios niños que llevaban sus ofrendas, hermanos, y los despojaban y casi los mataban, o a muchos los mataban. El viaje representaba un peligro, hermanos. Pero no estamos muy lejos de eso hoy en día, hermanos. Nosotros también estamos en varios peligros. Yo he estado en ese peligro de muerte, hermano. Me imagino cuando usted maneja en el freeway, aunque usted quizá no lo perciba totalmente, hermanos, usted está en peligro de muerte. Cuando salgo a caminar a las 5 de la mañana, hermanos, puede estar uno en peligro de muerte. Uno nunca sabe qué loco le va a salir por ahí, hermanos. En el trabajo la gente ha muerto. Los niños han muerto en las escuelas, hermanos. ¿No? O sea, mientras vamos en este mundo, hermanos, tenemos el mismo peligro, hermanos. Tenemos las mismas dificultades. Tenemos las mismas incomodidades y vamos a pasar por las mismas obstáculos que los israelitas tenían, hermanos, cuando iban a ese viaje. El viaje del creyente, hermanos, por esta vida es muy similar. Puede ser desafiante, difícil y hasta peligroso. Y entonces podemos preguntarnos, ¿qué respuesta tranquilizante
encontró el salmista para su pregunta tan angustiante al enfrentar este viaje en su vida? ¿Qué respuesta tranquilizante encontró el salmista para su pregunta tan angustiante al enfrentar este viaje en su vida? ¿Cómo se tranquilizó? Acabo de mencionarle que el salmista comienza su canto lleno de angustia, lanzando una pregunta llena de angustia, llena de incertidumbre. Pero termina, hermanos, con una tranquilidad y con una paz. Entonces, ¿cuál fue la respuesta que tranquilizó su corazón? Ahora, si observamos bien el texto, hermanos, nos damos cuenta que el salmista encontró la paz, la tranquilidad para su pregunta angustiante en 4 seguridades que Dios ofrece a nosotros para ir por este viaje en nuestro destino eterno. En 4 seguridades que Dios ofrece a nosotros para ir por este viaje a nuestro destino eterno. No sé cuánto tiempo usted esté en esta tierra, hermanos, en este mundo, pero le aseguro que tarde o temprano va a encontrar peligros, va a encontrar dificultades, va a encontrar toda serie de obstáculos y incomodidades, hermanos, que posiblemente lleguen a angustiarlo. Mi esposa se angustió bastante, dice ella, pensando que yo podía morir. Yo me angustié cuando el hermano Wilmer dice que se cayó de ahí del contenedor. Ahora, ¿quién nos va a cuidar a los jóvenes? El hermano Manuel, le estoy hablando en serio, hermano. El hermano Manuel, que se enfermó en México. ¿Y ahora cómo lo van a traer para acá? ¿Dónde va a ir al hospital ahí? Y hermanos, la angustia y la desesperación llegan, hermanos. Pero ¿cómo el salmista describe, hermanos, la paz que él encontró? ¿Cuáles respuestas encontró él en Dios para tranquilizar su alma, hermanos, a medida que avanzaba en este viaje? O posiblemente cuando lo terminó. Número 1. La primera respuesta que él encontró que tranquilizó su corazón, hermanos, fue, hermanos, la protección divina de Dios. Versículo 2. La protección divina de Dios. Miren inmediatamente cómo resuelve la angustia este hombre. Alzaré mis ojos a los montes, o sea, voy a buscar la ayuda. ¿De dónde vendrá mi socorro? Inmediatamente la paz y la tranquilidad llega cuando él se da cuenta quién está al cuidado de él. Mi socorro, dice, mi ayuda, mi protección, mi cuidado. La palabra, hermanos, para socorro es una palabra en hebreo que tiene que ver con el cuidado de Dios en cuanto más que nada para salvar a la persona, salvar su alma. Y sabemos que ese es el contexto porque dice allí más adelante en el versículo 7, Jehová te guardará de todo mal, Él guardará tu alma. Él guardará tu alma. La protección divina de Dios, hermanos, fue la primera respuesta que tranquilizó a ese hombre. Sí, en la medicina, hermanos, es muy común que cuando usted está en una desesperación, en una angustia, pasando por una depresión, hay veces severa, ¿qué hacen los médicos? Le dan un tranquilizante para que usted se sosiegue, para que usted se calme. Pero sabemos, hermanos, que eso es solamente algo muy temporal y que no tiene ningún efecto más allá del cuerpo. Pero la angustia no es un problema físico solamente, hermanos. También es un problema emocional y hasta cierto punto también es un problema espiritual. La angustia que vemos en este hombre, ¿de dónde vendrá mi socorro? Es que estaba, hermanos, llegando a lo profundo de su corazón, de su alma. Por eso dice en el versículo 7, Él guardará tu alma. Porque la angustia, hermanos, no es un problema físico únicamente. Es un problema del corazón, es un problema del alma. Y si usted nota, hay algo importante, hermanos, de notar en la razón que la angustia de este salmista se convierte en tranquilidad. Note el énfasis que hace en dos cosas, en los versículos
en todo el canto, en todo el canto en sí. Él hace énfasis en dos cosas: uno, en la mención del nombre de Dios, y dos, en la protección de ese Dios. Note que usted que su enfoque constantemente es Dios, 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 Dios. Dice en el versículo 2, mi socorro viene ¿de dónde? De Jehová. Y en el versículo 3, cuando dice, ni se dormirá el que te guarda. ¿Quién es Él? El Señor, Jehová. Y luego en el versículo 4 dice, Él guardará a Israel. ¿Quién es Él? Dios. Y luego en el versículo 5 dice, Jehová es tu guardador. Inmediatamente vuelve a decir, Jehová es tu sombra, tu mano derecha. Versículo 7, Jehová te guardará. Y inmediatamente Él, hablando de quién, de Dios, guardará tu alma. Versículo 8, Jehová guardará tu salida. Y el énfasis, hermanos, constante en el Señor. Jehová, 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 todo el tiempo. La gente hoy tiene su énfasis en otra cosa, hermano. Por eso no se alcanza a tranquilizar. Por eso no alcanza la paz, hermanos. Porque su énfasis está más en el virus, en las muertes, en los contagios, en todo lo demás, en la medicina, en las vacunas, menos un enfoque total y completo, hermanos, cuerpo, alma y espíritu en el Señor. Pero no solo eso. Este hombre encontró la tranquilidad y la paz, hermanos, en la protección divina de Dios, no solamente porque su enfoque estaba en Dios, sino también en la protección de Dios. Note que en varias ocasiones el salmista dice que Él te va a guardar. En el versículo 3 dice, no dará tu pie al resbaladero, ni se dormirá el que te guarda. Versículo 4 dice, el que guarda a Israel. Y versículo 5, es tu guardador. Versículo 7, Él te guardará de todo mal. Inmediatamente, Él guardará tu alma. Versículo 8, Él guardará tu salida y tu entrada. Nota, constantemente, Él te guardará. La palabra en hebreo para guardar es la palabra shamar, que literalmente significa cuidado o protección, aunque la Reina Valera lo traduce guardar, pero realmente significa protección y cuidado. Entonces el salmista, hermano, se encuentra tanta tranquilidad, tanta paz en enfocarse completamente y totalmente en Dios y en la protección y el cuidado que Él tiene de nosotros. Y claro, ese enfoque está porque el autor de este salmo reconoce del gran poder que tiene Dios. ¿Cómo lo sabemos? Porque dice, mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Y hermanos, si Dios pudo crear todo esto que está en este mundo, hermanos, todo el universo, hermanos, ¿cómo no va a cuidar? ¿Cómo no va a proteger? ¿Cómo no va a guardarlo a usted del mal? Si es que es así su divina voluntad. Nada trae mayor tranquilidad, hermanos, a la angustia que nos puede traer los eventos de la vida mientras caminamos en este viaje hacia nuestro destino eterno, que la protección divina de nuestro Dios. Dios, hermanos, no solo tiene poder, como dice ahí, ha hecho los cielos y la tierra, sino también tiene cuidado de nosotros. Y eso nos da absoluta tranquilidad, hermanos. Nos da absoluta tranquilidad. Y esa es la misma respuesta que Pablo encontró a sus preguntas angustiantes sobre los peligros que pueden enfrentar todos los creyentes. Note usted lo que Pablo hizo en Romanos capítulo 8, versículo 35, muy similar a lo que hace el salmista. Pablo, hermano, sabía que en muchas ocasiones usted y yo vamos a estar en peligro. Y si no lo ha estado, hermano, lo va a estar. Créanme. Algún día le va a pasar un accidente. Algún día va a pescar una enfermedad. Algún día lo van a atacar los choros. Algún día lo van a amenazar con una pistola. Algún día se va a enfermar gravemente. Eso va a pasar, hermanos.
Y ante esas preguntas angustiantes, ¿qué va a hacer de nosotros? ¿Quién nos va a ayudar? El apóstol Pablo, mire lo que dice en Romanos capítulo 8, versículo 35. Y note el sentir de angustia que Pablo tiene en estas preguntas, hermano. Dice, ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación? ¿Angustia? ¿Persecución? ¿O hambre? ¿O desnudez? ¿O peligro? ¿O espada? Y note hasta qué punto el peligro viene. Dice, como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Hoy este virus nos tiene así, hermanos, como ovejas al matadero. Especialmente la gente que no se quiere cuidar, ¿verdad? Como ovejas al matadero, hermanos. Y los creyentes a veces, por error de alguien más, por descuido de alguien más, o porque también nos descuidamos, vamos allí, hermanos. Pero el apóstol Pablo, mire la tranquilidad que nos da, hermanos. Mire la tranquilidad que encontró ante todas esas inquietudes que podrían venir en la vida del cristiano, hermanos. Dice en el versículo 38. Estos eran las preguntas angustiantes que Pablo tenía. Dice en el versículo 37, perdón. Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Ante todas esas persecuciones, tribulaciones, angustias, dice Pablo, peligros de muerte, dice, nosotros estamos convencidos, estamos seguros, tenemos la tranquilidad que no importa lo que venga. Y de quien venga, dice, de los ángeles, de los principados, de las potestades, o de los virus, o de los gobiernos, dice, nosotros estamos convencidos que no hay nada que nos puede separar del cuidado amoroso de nuestro Dios en Cristo Jesús. Y eso es tranquilidad, hermanos. Eso es tranquilidad, la protección divina de Dios. Y eso es lo que el salmista encontró. Hermanos, saber que la protección divina de Dios nos dará una inmensa tranquilidad ante toda la angustia, ante toda la aflicción o el peligro que tengamos que pasar o enfrentar durante nuestra travesía por este mundo. El cuidado de Dios nos da tranquilidad, hermanos. Solamente unos versículos antes, en el salmo anterior, el salmo número 120, note la tranquilidad que el salmista encuentra, este otro salmista encuentra, hermanos, cuando está en angustia. Mire lo que dice el Salmo 120, versículo 1. A Jehová clamé estando ¿en qué? En angustia. Dice, ¿y qué dice? Y Él me respondió. Y Él me respondió. Hermanos, podemos tener la seguridad que la protección divina de Dios trae tranquilidad, hermanos. Si su enfoque es Dios y su protección sobre usted y su cuidado sobre usted, hermanos, usted va a tener tranquilidad. Pero hay otra respuesta que a este salmista le dio, hermanos, tranquilidad. Versículo 3 y 4. Y eso es, hermanos, la preocupación amorosa de Dios. La preocupación amorosa de Dios. Note lo que dice el versículo 3 y 4. No dará tu pie al resbaladero, ni se dormirá el que te guarda. He aquí no se adormecerá, ni dormirá el que guarda a Israel. ¿Cuántos de nosotros, hermanos, hay veces no podemos dormir por alguna preocupación que tenemos? Pero qué tranquilidad, hermanos, tendríamos, que no importa qué esté pasando mientras dormimos, si alguien está al cuidado de todos nuestros problemas, de todas nuestras dificultades, sobre todo guardándonos de todos nuestros peligros. Y tenemos un Dios, hermanos, que nunca se duerme, que siempre está vigilante y está despierto. No crea que para ver cómo crecen las plantas, cómo están los animales, principalmente está despierto. ¿Para qué? Para que dice, para que tu pie no dé al resbaladero, para que tú no vayas en ningún peligro. Él no se duerme, hermanos. Él está despierto siempre. Piense por un momento, hermanos, la idea de alguien que nunca por toda la eternidad ha dormido.
Es increíble, hermanos, pensar en esa situación, en esa condición. A muchos les da sueño incluso ya viniendo aquí. Pero a Dios, hermanos, nunca le da sueño. Y no le da sueño no porque tal vez no tenga sueño, aunque es una idea tonta pensarlo. Pero digo, no duerme porque está al cuidado suyo. Su preocupación principal, hermanos, de Dios no son las plantas, no son los animales. Eso déjeselo para los ambientalistas. Dios está más al cuidado de usted. Eso es exactamente lo que el salmista le trajo, una enorme tranquilidad, hermanos. Dios tiene una especial protección santa por el bienestar nuestro. Él está vigilante 24 horas del día, 7 días a la semana, 365 días del año, todos los años que estemos en esta travesía. Dios está al cuidado de nosotros, hermanos, cuando estamos en riesgos de peligros que pueden afectarnos seriamente. Dice, no dará tu pie al resbaladero. Y esto quizá es la idea, hermanos, que muchos israelitas tenían que escalar varios valles, varias rocas en su travesía. Y una caída de esas, hermanos. Me acuerdo el año pasado precisamente que fuimos a la nieve. Hay unas rocas enormes allí, ¿verdad? Y yo ya iba casi hasta el último y dije, ¿y si me doy un zapotazo? Aquí se terminó el pastor. Porque unas rocas, caer encima de una de esas rocas, hermanos, y caer de la altura de esas rocas, olvídese, hermano. Allí usted se da un zapotazo y se le abre la cabeza en dos tranquilamente. Y dice el Señor, no dará tu pie al resbaladero. O sea, yo me voy a asegurar que no caigas. Yo me voy a asegurar que no te lastimes. Dios está al cuidado de nosotros, hermanos, cuando estamos en riesgos de peligros que pueden afectarnos seriamente, y también cuando estamos en las situaciones más indefensas. ¿Sabe que la situación más indefensa, hermanos, que usted puede estar es cuando está dormido? ¿Qué puede hacer, hermanos, si llega un ladrón y usted lo encuentra dormido y tiene una pistola allí apuntando? ¿Qué puede usted hacer, hermano? Está indefenso totalmente, hermano. No hay nada que usted pueda hacer. Pero ¿qué si usted tiene allí a Manuel así parado, así, bien musculoso y con un arma aquí, tranquilamente, vigilándolo nada más como duerme usted? ¿Usted va a tener miedo? No, tener miedo, hermano. Dios, hermanos, nos tranquiliza porque cuando nosotros estamos dormidos, Él está despierto. Entonces, ¿para qué quiere usted estar despierto si Él está despierto? ¿Para qué? Si usted tiene ahí al que lo está vigilando 24 horas al día, hermanos, cada segundo de su vida. Dice, no dará al pie el resbaladero, ni se dormirá el que te guarda. Y miren la insistencia de este hombre en tener la tranquilidad, hermanos, en el cuidado del Señor, en la manera como el Señor cuida de nosotros, hermanos, en la preocupación que Dios tiene de nosotros, hermanos. Dice, no se dormirá, no se adormecerá, ni dormirá el que guarda a Israel. Y lo que trata de decir el salmista es que si Dios está despierto todo el tiempo, ¿para qué tú estarlo? Y si Dios puede cuidar de una nación entera, como dice allí, ni dormirá el que guarda a Israel, ¿cómo no va a cuidar de una sola persona? Y si realmente crees en la protección divina de Dios y en la preocupación amorosa de Dios, entonces, hermanos, puedes tener tranquilidad, puedes dormir tranquilo, puedes tener paz. Hay gente que no puede dormir con tanta preocupación, con tanto miedo. ¿Y qué tal si yo soy el próximo infectado? Créeme, hermanos, si tú eres el próximo infectado, el cuidado de Dios va a estar ahí. Hay veces, aunque eres tú el que lo ocasionó, porque el Señor, hermanos, ama a sus hijos, cuida de sus hijos. ¿O no me vas a decir tú porque tienes un hijo así medio desobediente, si le da el COVID y le dices, ¿para qué? Para que sufras y ponte a sufrir? No, lo vas a cuidar, ¿no? Lo vas a ayudar. Así es Dios, hermanos. Así es el cuidado amoroso. Así es la preocupación de Dios.
Y entonces, si nosotros sabemos que Dios está a nuestro cuidado, hermanos, que Él nunca se duerme, que Él está siempre vigilante, que sus ojos están abiertos en todo momento, hermanos, nosotros podemos tener la inmensa tranquilidad y experimentar la inmensa tranquilidad que transmite otro salmista. Mira lo que dijo el salmista en el capítulo 4, versículo 8. Salmos 4, 8. Ese debería de ser tú y yo, hermanos, si nosotros confiamos primero en la provisión divina de Dios y segundo en la preocupación amorosa de Dios sobre nosotros. Miren lo que dice el Salmo 4, 8. Miren lo que dice. ¿No necesitas tranquilizantes, hermano? ¿No necesitas terapias? Lo que necesitas es verdaderamente, hermanos, saber y reconocer la preocupación que Dios tiene por ti. Así tal como eres. ¿Qué dice? En paz. ¿Qué dice? Me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, oh Jehová, me haces vivir confiado. Subraya ese versículo, hermano. Cuando se vaya a dormir, métaselo en la cabecita. Él no se adormece, Él no duerme, Él lo guarda a usted, hermanos. Por lo tanto, usted se puede ir a la cama, acostarse, dormirse y soñar tranquilamente, porque dice, porque solo tú, oh Jehová, me haces vivir confiado. En eso encontró tranquilidad el salmista, hermanos, en la protección divina de Dios y en la amorosa preocupación de Dios de él. Pero hay una tercera respuesta tranquilizante a esta angustia que el salmista nos hace ver al comienzo del canto. En el versículo, hermanos, 5 y 6, miren lo que dice el salmista. Jehová es tu guardador, Jehová es tu sombra, tu mano derecha. El sol no te fatigará de día, ni la luna de noche. La otra respuesta tranquilizante que el salmista tuvo, hermanos, es el cuidado personal de Dios de todo. De todo. ¿Escuchó bien? El cuidado personal de Dios de todo. Como le dije, la palabra guardar tiene un significado más cercano, que es cuidar. En otras palabras, hermanos, Dios no solo se preocupa por nosotros, cuida de manera personal de nosotros. Esa es la gran diferencia entre la gente religiosa y el verdadero creyente, hermanos. Si la gente religiosa ve a Dios distante, a un Dios lejano, a un Dios que no saben y no entienden que Dios cuida de usted de manera personal, hermano, individualmente. No dice Dios, voy a cuidar mi tierra así. No. Él fija su mirada, hermanos, en cada uno de nosotros. Y eso es tranquilidad, hermanos. ¿Cómo no voy a estar tranquilo si Dios está poniendo sus ojos en mí y en usted? ¿Cómo no, hermanos? Así como las manos de Dios ofrecen tanta tranquilidad, hermanos, también sus ojos. Porque si Dios pone sus ojos en usted, créalo, casi siempre va a ser para cuidar de usted, para protegerlo, hermanos, para brindarle toda la tranquilidad y toda la paz que usted necesita. Y esa es la manera como Dios cuida de nosotros, hermanos. Y el salmista sabía que Dios tenía un cuidado personal de él. Mantiene sus ojos en nosotros, hermanos, pero también se asegura que estemos bien en todo tiempo y en todo momento. Es la misma idea que tenemos del cuidado de Dios, hermanos, cuando sacó a su pueblo de Egipto. ¿Se acuerda qué hizo el Señor cuando sacó al pueblo de Israel de Egipto? Ellos tenían miedo, hermanos. Era una travesía que no sabían qué iba a pasar en medio de esa travesía. Y usted sabe todo lo que pasaron los israelitas. Muchas veces en parte por su desobediencia y su rebeldía. Pero note el cuidado tan personal que Dios tenía de él. Éxodo capítulo 13. Éxodo capítulo 13. Mire lo que dice ahí el Señor. Mire la clase de cuidado que el salmista tenía, hermanos. Que el Señor tenía de Israel. Muy similar a lo que dice el salmista aquí en el versículo 5 y 6. Mire lo que dice. Éxodo 13, versículos 21 y 22. Y Jehová iba delante de ellos de día
en una columna de nube para guiarlos por el camino, y de noche en una columna de fuego para alumbrarles, a fin de que anduviesen de día y de noche. Nunca se apartó de delante del pueblo la columna de día, ni de noche la columna de fuego. Dios tenía un cuidado especial de su pueblo, tanto físicamente como emocionalmente. Los protegía de todo, tanto de aquello que les dañase en el día como que les dañase en la noche. Por eso dice el salmista: Jehová es tu guardador, Jehová es tu sombra, porque él sabía, hermanos, del intenso calor, hermanos. Los niños podían deshidratarse y morir, los ancianos también, los animales también, y el Señor le está diciendo por medio del profeta, por medio del salmista, dice: Jehová es tu sombra. ¿Por qué todos ustedes no están aquí? ¿Por qué? Porque no estarían nada cómodos. Ustedes buscan ¿qué? La sombra. La sombra refresca, hermanos. La sombra vitaliza. Y eso es lo que está diciendo el Señor. El salmista está diciendo: puedes estar tranquilo, porque en momentos de angustia, en momentos de desesperación, tal como lo es el calor intenso, Dios va a poner su sombra sobre ti. Dios va a cuidar de ti físicamente, porque la deshidratación era algo físico. Pero cuando Él dice que Él va a cuidar de día y de noche, hermanos, habla también de un cuidado muy personal, no solamente de nuestro físico, sino de nuestra emoción, de lo emocional. Porque ¿sabe cuándo tenían más miedo los israelitas? Durante la noche. Ellos sabían que las bestias podían atacarlos, que las serpientes podían morderlos, que los escorpiones podían morderlos, hermanos, pero sobre todo los ladrones podían llegar en la noche, hermanos. No venían en el día. En la noche es cuando se escondían, y una vez que estaban todos dormiditos, adivinen qué hacían. Llegaban, hermanos, estaban indefensos y los despojaban de todos, y si resistían, los mataban. Y por eso el salmista dice: Jehová es tu sombra, tu mano derecha. Él va a cuidar de ti físicamente. Y el sol no te fatigará de día, ni la luna de noche. En otras palabras, va a cuidar de ti cuando tengas el mayor temor, el mayor miedo, la mayor incertidumbre. Quizá lo más tranquilizante que el salmista encuentra en la protección de Dios, hermanos, es la protección de Dios del mal o del maligno. Como dice allí: Jehová es tu guardador, Jehová es tu sombra a tu mano derecha. Hermanos, Dios cuida de nosotros de día y de noche. Su cuidado es para aquello que nos puede causar daño físico, como el virus, ¿verdad? O para aquello que nos puede dañar emocionalmente. Su cuidado es por todo lo que pasa en nuestra vida. Tener en cuenta el cuidado de Dios en todo y por todo nos dará una tranquilidad en medio de estas angustias que pasemos, hermanos, mientras vamos por esta travesía. Van a venir, hermanos, y es mejor que nosotros mantengamos en mente lo que el salmista dice. Ahora, si estamos confiados en el Señor, hermanos, podremos proclamar con seguridad y con mucha tranquilidad lo que otro salmista proclamó. Miren lo que dijo el salmista en el capítulo 3, versículo 5, Salmo 3, 5. Otro salmo que usted debería de subrayar, hermanos, como parte del cuidado de su Señor hacia usted. Salmo capítulo 3, versículo 5. Mire lo que dice. Otra vez, de la tranquilidad y de la paz, hermanos. ¿Sabe por qué los jóvenes pueden dormir bien tranquilos, hermanos? A pierna suelta, como dicen. ¿Saben por qué? Que no les preocupa nada. Están tranquilos, todo tienen, todo disfrutan. No han pasado por ninguna angustia, pero dejen que pasen, van a ver. Y entonces usted se va a dar cuenta. Pero mire lo que dice el salmista, hermano. Salmo 3:5. Yo me acosté y dormí. ¿Y qué dicen? Y desperté, o sea, tuve tranquilidad, desperté tranquilo, desperté en paz. ¿Por qué? Porque Jehová me sustentaba, o sea, me cuidaba, me guardaba, me protegía. Qué inmensa tranquilidad, ¿no? Qué inmensa tranquilidad, hermanos. Saber que podemos estar tranquilos en medio de la angustia, de la desesperación,
podemos decir, como dice el canto, paz en medio de la tormenta. Paz en medio de la tormenta. Por último, entonces el salmista, hermanos, no solamente encontró paz en esta protección divina, esta preocupación amorosa de Dios por él, este cuidado personal que Dios depositó en él, sino también versículos 7 y 8. Miren lo que dice, versículos 7 y 8. Jehová te guardará de todo mal, Él guardará tu alma, Jehová guardará tu salida y tu entrada desde ahora y para siempre. Esta última respuesta tranquilizante que el salmista encontró en medio de la angustia, hermanos, fue la protección espiritual de Dios. La protección espiritual de Dios. Dice, Jehová te guardará de todo mal. Él guardará tu alma. Jehová guardará tu salida y tu entrada desde ahora y para siempre. Quizá lo más tranquilizante que el salmista encontró en la protección de Dios, hermanos, es la protección de Dios del mal o del maligno. Y no hay nada más tranquilizante, hermanos, que saber que el Señor nos guarda del mal, del diablo. La palabra mal allí también es la palabra maligno. Y maligno solamente se le atribuye al diablo, hermanos. Y Dios tiene una protección espiritual contra ese ser espiritual. Recuérdese que nuestra lucha es contra huestes espirituales de maldad. Dice el apóstol Pablo en Efesios capítulo 6. Hermanos, nada tranquiliza más a mi alma que saber que Jesús pidió a nuestro Padre Celestial exactamente por eso, que fuéramos guardados del mal o del maligno. Cuando el Señor Jesucristo hace su oración sacerdotal, hermanos, intercediendo por nosotros, en Juan capítulo 17, versículo 15, el Señor dice esto en parte de su oración: no te ruego que los quites del mundo, sino que los guardes ¿del qué? Del mal o del maligno. La tranquilidad que encontramos en la protección de Dios del diablo, hermanos, sus temores, mentiras, tentaciones y peligros nos fortalece para no ir en pos de este mundo con miedo a la muerte, a la angustia, a los sufrimientos, hermanos. Él nos guarda del maligno. Dice, Jehová te guardará de todo mal, no solo del maligno, sino de todas sus maldades. Hay mucha gente que le tiene miedo al diablo, hermanos. O hay mucha gente que le tiene miedo a que le hagan algún tipo de mal. Pero eso va a ser, hermanos, obvio en este mundo que está lleno de maldad. Asegúrelo que de vez en cuando alguien le va a tratar de hacer algo mal. Pero el Señor nos da la tranquilidad de saber que Él, dice, nos va a guardar de todo mal. De todo mal. Esa fue la tranquilidad que Jesús le dio a Pedro cuando el diablo lo trataría de ponerlo en angustia, en peligro, en dificultades. El Señor allí en Lucas capítulo 17, versículo 31, mire lo que dice, cuando le advirtió al apóstol Pedro, hermanos, que el diablo lo iba a poner en serias dificultades, hermanos. Lucas 17, 31, mire lo que dice. Lucas 17, 31. Dijo también el Señor: Simón, Simón, fíjese bien, hermano, he aquí, porque esa también es una advertencia para usted y para mí, para todos ustedes, hermano, aunque no lo crea, que debe de creerlo. Dijo también el Señor: Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado por ti que tu fe no falte, y tú una vez vuelto confirma a tus hermanos. El Señor le dijo: Pedro, el diablo te va a dar unas cachetadas guajoloteras que vas a estar en serias dificultades, pero dice, yo he rogado para que tu fe no falte. En otras palabras, yo estoy ahí para guardarte, para protegerte, para cuidarte de que el diablo no haga contigo lo que él piensa hacerlo. Pero dice, Jehová te guardará de todo mal,
Él guardará tu alma. Como dije, hermanos, la angustia y la desesperación no afectan solamente físicamente, también internamente, hermanos, también en nuestro corazón, en nuestra alma. Y hermanos, la protección de Dios no solo se limita a nuestro enemigo espiritual, sino a nuestra vida espiritual. Dios protege nuestra alma del desánimo, de la ansiedad, de la angustia. Él guardará nuestra alma. Eso quiere decir, hermanos, que Dios nos dará el aliento, las fuerzas, el ánimo para seguir adelante cuando parezca que el viaje esté más cansado que nunca. Los israelitas, hermanos, se podrían desanimar durante la travesía. Muchos de ellos desfallecían, se desanimaban. Y muchos de ellos quizá hubieran querido regresar nuevamente a sus tierras, a sus lugares. El Señor dice, Él guardará tu alma. Él se va a asegurar que no te desanimes, que no desfallezcas, que sigas adelante. Él va a proteger tu corazón, Él va a cuidar de tu alma. Hermanos, eso es una tranquilidad, porque el Señor, hermanos, nos va a fortalecer. Hará lo que el profeta Isaías experimentó, hermanos, al recordar la protección de Dios en nuestra vida espiritual, en nuestra alma, hermanos. ¿Se acuerda qué dijo Isaías en el capítulo 40, en el versículo 29 al 31? Hablando, hermanos, de cómo Dios, hermanos, protege nuestra alma espiritualmente hablando, hermanos, del desánimo. Del desánimo, hermanos, de la desesperación y de la angustia. Isaías capítulo 40, versículo 39 al 31. Mire lo que dice. Él, hablando de Dios, Isaías 40, 29 al 31, Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan a Jehová, dice, tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Esto no habla solamente del aspecto físico, hermano, realmente es el aspecto espiritual. Dice, Dios se va a asegurar que aunque estés desanimado, que aunque estés cansado espiritualmente, emocionalmente, Él te va a dar nuevas fuerzas, Él va a renovar tu espíritu, Él te va a animar, Él te va a llevar adelante, Él te va a hacer volar en las alturas. Figuradamente, aquí el profeta dice. Y eso es lo que el salmista encontró en esta respuesta, hermanos. La protección de Dios para su alma, para su vida espiritual. Y termina realmente tranquilo, con una paz inmensa, sabiendo que el cuidado de Dios, hermanos, es trascendental. No solamente es de manera personal y espiritual, hermanos, al guardar nuestra alma y al guardarnos del maligno, al guardarnos de todo mal, sino también dice, Jehová guardará tu salida y tu entrada desde ahora y para siempre. Qué inmensa tranquilidad, hermanos, saber que el cuidado de Dios no solo para un momento, para un tiempo, sino para todo tiempo, para hoy y para mañana, para lo presente y para el futuro, hermanos. Para siempre, dice, desde ahora y para siempre. Él va a guardar, Él va a cuidar cuando te vayas y cuando regreses. Jehová guardará tu salida y tu entrada desde ahora y para siempre. No hay mayor tranquilidad que saber que Dios va a cuidar de nosotros, hermanos. Va a proteger nuestra vida espiritual hoy, mañana y siempre. Por eso la salvación que nos ha dado, hermanos, es eterna. El cuidado que Él nos promete, hermanos, es trascendental, es en todo tiempo y en todo momento. Y si es verdad que algunas veces Él va a permitir quizás cierta angustia, cierto sufrimiento, tal vez como parte de su disciplina, como lo hemos visto en otra ocasión, pero tal vez a veces parte como una prueba para nuestra vida. Pero lo que sí sabemos que es seguro, hermanos, es que Él siempre va a estar al cuidado de nosotros, ya sea cuando nos disciplina o cuando nos prueba. Mientras estemos en este mundo, hermanos, va a haber aflicción, va a haber problemas, va a haber dificultades, pero tenemos que descansar en la tranquilidad, hermanos, en la tranquilidad, como dije, de la protección divina de Dios, de la preocupación amorosa que Dios, hermanos, tiene de nosotros, de
personal que hace de todos y cada uno de nosotros y de la protección espiritual que Él nos brinda. Eso es lo que el salmista encontró. Eso es lo que le dio tranquilidad. A mí me encanta este salmo cantarlo, hermanos. ¿Sabe que hay una versión que se ha hecho de un canto basado en este salmo? ¿Lo cantamos, no, hermano? ¿No se acuerdan? Alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. No dará tu pie al resbaladero, ni se dormirá el que te guarda. He aquí no se adormecerá, ni dormirá el que guarda Israel. He aquí no se adormecerá, ni dormirá el que guarda Israel. No soy el mejor cantante, hermanos, pero tengo el mejor protector, el mejor cuidador, el mejor vigilante, hermanos, que este universo tiene. Y eso me da tranquilidad. No como canto, hermanos, sino como el Señor, hermanos, protege y cuida de nuestra vida. Amén. Y usted debe de tener esa tranquilidad, hermanos, aún en medio de esta pandemia, hermanos. Aún en medio de esta pandemia. Vamos a hablar al Señor. Nuestro buen Dios y Padre Celestial, gracias, Señor, por la composición de este salmo. Qué tranquilidad nos da, Señor mi Dios, saber que en momentos de angustia, en momentos de desesperación, de peligros, incluso de muerte, Señor, podemos descansar y tener la tranquilidad que Tú estarás con nosotros, Señor, desde ahora y para siempre. Ayúdanos a recordar, Señor, este salmo como un canto, Señor, de ánimo, de estímulo, Señor, para cada momento en que nos entre la angustia, el miedo, la desesperación, Señor, en que estemos en algún peligro, Señor, en alguna dificultad. Recuérdanos, Señor, este salmo, Padre, que podamos descansar plenamente en Tu cuidado amoroso, en Tu protección divina. Que, Señor, nuestras vidas en esta travesía, en esta tierra, sean cada vez más, Señor, más animantes, Señor, más pacíficas, Padre. Que podamos experimentar esta paz que sobrepasa todo entendimiento, para la honra y la gloria de Jesucristo. Amén.